Muy contentas hoy de poder tener a una invitada súper especial. Yo soy su servidora Luz Arredondo, Mamá Tomate, y aquí nuestras compañeras del debate en femenino también están muy contentas porque hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y que creo que hay muchas dudas al respecto y nos va a servir para sacar todos esos cuestionamientos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos lograr, pero sobre todo cuál es el objetivo y la meta de la ley vicaria en el estado de Puebla. Sin más preámbulos, me da mucho gusto recibir hoy, esta noche, a nuestra querida Fedra Soriano Corrales. ¡Bravo! Gracias por venir. Es una gran mujer que gracias. ha trabajado muchísimo. Si algo tiene el sello de Fedra es que es una mujer que trabaja 24/7 y que Muchas aparte gracias. es una mujer sorora. Muchas gracias. Trato de ser una mujer sorora, una mujer congruente entre lo que digo y lo que hago. Entonces, pues aquí estoy, a sus órdenes. Muchas gracias por el recibimiento. Estamos en un lugar realmente inspirador, muy agradable, con una excelente vibra. Entonces, bueno, pues aquí estamos para hablar de lo que ustedes quieran, chicas. Súper. Justamente estamos en Inspirrato, que Nuestro punto morado, acuérdense de eso. punto morado en BCN, que es nuestra casa, es nuestro canal. Por favor, no se olviden de sintonizarnos como cada miércoles a las 9 de la noche. Y les presento a nuestras hermosísimas compañeras, mis queridas hermanas de causa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gema, estoy muy contenta, Fedra. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación y de verdad que veles por todas y por todos y sobre todo por nuestros hijos. No, al contrario. Muchas gracias. Seguimos aplaudiendo. Nat, Yo soy Nat, bienvenidas a tu casa, a BCN. Es tu casa también. Y bueno, aquí te espero. Gracias. Querida María. Y bueno, yo María, ya saben, de Punto Morado, y bueno, más que feliz de seguir viendo que hay mujeres que nos protegen, que siguen impulsando leyes, que son por y para nosotras, y pues bueno, de sentirnos cada vez más seguras. Sí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a las 4 por la invitación y gracias al auditorio que nos está viendo. Sí, esperamos que algo bueno salga de esta plática y de esta charla. Recuerden, por favor, todos los comentarios, todas las dudas, ponerlos abajito y nosotros de manera muy puntual estaremos contestando cada una de sus dudas. Y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece, mi querida María? Perfectísimo. Oigan, antes de pasar con Pedra, me encantaría, Luz, que pudieras platicarnos, o sea, como darnos una introducción de qué es la ley vicaria. Bien, empecemos. Hoy vengo, sí, como Luz, como Mamá Tomate, pero también vengo en representación, que es uno de los cargos que más, es un cargo honorífico y que más orgullo me da, pero también muchísima más responsabilidad de justamente hacer coherencia y congruencia entre lo que se hace y se dice. Yo hoy vengo como representante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, capítulo Puebla, y justamente hemos sido un grupo de mujeres, madres protectoras, que así es como nos denominamos, luchando por la recuperación y por el no rompimiento del vínculo más importante que tienen los seres humanos, que es el materno-filial, que es la relación que tenemos con las mamás y los hijos. Esto surge en 2012 con una psicoterapeuta argentina radicada en España, que se da cuenta a través de 40 casos en España, específicamente en una de sus de las comunidades, en donde empiezan a determinar que había una coherencia y un patrón repetitivo entre las violencias que sufrían las mujeres que estaban viviendo círculos violentos en relaciones abusivas. Okay. Esto es sumamente importante que todo mundo lo entienda. Porque la violencia vicaria, y desde este primer momento lo voy a decir, es la acumulación de violencias. Porque esa es la gran diferencia y un poco más adelante vamos a empezar a desarrollar esto. Las mujeres que presentaron denuncias por violencia física, psicológica, económica, patrimonial, constantes con las diversas autoridades españolas, se dieron cuenta que al no ser realmente tomadas con una perspectiva de género, ni tampoco en una definición completa que pudiera proteger los derechos de las mujeres, provoca que
estos agresores ubiquen nuevas formas, y ni siquiera puedo decir que son nuevas, es una forma que siempre ha estado permanente a través de la historia, pero que como estaba tan normalizada, naturalizada e incluso asimilada como normal y natural, que no se determinaba como un tipo de violencia. Y entonces nuestra querida Sonia Bácaro, que le mandamos un gran saludo, hasta España, Alicante, España, que es donde ella radica, es que se da cuenta que llega al extremo de generar infanticidios, es decir, filicidios. Los hombres, con tal de seguir dañando a las mujeres, sabiendo que de ese golpe jamás se iban a recuperar, es que primero maltratan a los menores, ya sea de manera psicológica, rompiendo todo tipo de vínculo. Y en eso quiero hacer un poco de profundidad. Romper el vínculo, es como rompes el vínculo con una mamá. Y lo hemos dicho en algunas ocasiones en estos programas, es a través de la denigración, a través de las mentiras, manipulación de cómo ejercer una contraprestación entre lo que se dan, estos excesos de regalo que podemos generar como papás y con los hijos. Entonces se crean figuras altamente positivas, o sea, ridículamente buenas, y satanizamos por otro lado a la figura materna. Entonces las mamás se convierten en malas madres automáticamente, en locas, dramáticas, exageradas. Esto podría decirse es normal, ¿no? A veces nosotros tenemos este tipo de expresiones, pero cuando lo llevamos a un extremo en el que lo que queremos es que con estas aseveraciones el niño o los menores o los adolescentes tengan una fe ciega, una lealtad ciega hacia el padre, es cuando se empieza a tornar dañino. Esto es cuando todavía está dentro del domicilio, cuando todavía se vive en familia, en un mismo núcleo familiar o en un mismo hogar. También sucede cuando las relaciones, la mujer en este intento de querer salir de estos círculos viciosos, abusivos, en la separación es cuando más se da el tipo de violencia vicaria, porque empiezan estas amenazas constantes de si te vas, los niños se quedan, te vas, te voy a dar donde más te duele, te vas pero sin ellos porque tú no puedes sin mí. Y eso lo hemos escuchado en cantidad de ocasiones. Entonces, esto sucedió en esta provincia de Alicante, en donde una mujer, que es muy famosa porque logró un criterio en la Corte Interamericana, desgraciadamente muy tarde. Ella estuvo promoviendo durante cerca de 2 años que las visitas para con el padre de sus hijos, que eran 2 menores, fueran supervisadas. Esto derivado de que ella ya había le había roto la nariz, las piernas. Los niños también habían presentado maltrato infantil físico, porque también puede ser psicológico y también puede ser económico. Y que esos son los que menos las autoridades ponen atención al momento. Como no tienen rastros visibles, pareciera como que fueran imperceptibles. Esto genera que a lo largo de 2 años ella lucha y al finalizar ella no logra que sean supervisadas. Los niños se van en su primer visita de entrega-recepción. ¿Qué significa esto? Que van con papá el fin de semana, un viernes, para devolverlos el domingo. Desgraciadamente los niños no llegaban a ser vivos hasta el domingo, porque los llevó a un motel, los mató y se mató. Cada vez que digo esto, se me enchina la piel y mi voz se quiebra, porque el temor más grande que tenemos las mujeres que no vivimos con nuestros hijos es esta incertidumbre que tenemos por su bienestar. Entonces, derivado de todo esto y más de 40 casos, y empezaron a hacer muchísimo más palpable esto, la violencia vicaria en Europa se concentró en los filicidios, que es el ejemplo que les estoy dando. En México, en el año pandémico, sabiendo de las deficiencias de salud mental que empezamos a descubrir derivado del encierro y que teníamos, es que nos empezamos muchas mamás a vivir esto de una manera particular y distinta en Latinoamérica. Así es como yo empiezo con esto. A mí me quitan a mi hijo justamente el 26 de abril del año de 2020 y empiezo a tratar de indagar yo, como muchas otras madres que nos ven allá afuera y que les mandamos muchos saludos, a tratar de
entender qué estaba pasando, porque no solo es la sustracción, la violencia vicaria se puede dar como la sustracción, la retención, o incluso el que aunque convivan con ella, la denigren constantemente, como ya se los dije. Entonces, en México lo que hacemos es la unión de muchas colectivas que ya estamos a nivel estatal en Puebla y a nivel nacional, como es el Frente Nacional o el Frente de Mujeres o Madre Yo Sí Te Creo, Madre Coatlicue, N cantidad de colectivas que están desde Baja California hasta Yucatán tratando de pues mitigar estos efectos que se viven. Entonces, ese es el origen y que desde 2012 hay un estudio serio, profundo y sobre todo técnico, estadístico incluso, de cuántas mujeres hemos estado viviendo esto y el por qué hoy necesitamos que la ley las visibilice de una manera especial. No, Uy, te abrazo. sí. Te abrazo con mucho cariño. Qué difícil. Aguanten porque estoy fuerte. O sea, estoy tratando de no romperme, chicas. Sí se puede, sí se puede. Oye, Fedra, pues de verdad, qué gusto tenerte acá. Y yo estoy muy contenta, de hecho, ese día, ay, también. Porque si hace 8 años hubiera existido esa ley. Ay, perdón. No, está bien, también estamos aquí para ti, para abrazarte. Gemma. Estás en tu Vamos, punto Gemma, morado. Vamos, Gemma. Muchas cosas hubieran sido diferentes para mi hijo y para mí. Y ese día le dije a Luz, gracias porque realmente están velando por los intereses, no nada más de nosotras, porque a veces piensan que es por nosotras y no, quienes más nos preocupan justamente son nuestros hijos, porque no sabemos el día de mañana si el seguir, gracias chiquita, el seguir conviviendo con este tipo de agresores pueda traer consecuencias para ellos más tarde en su vida. Y yo estoy muy contenta de que lo hayas logrado, de que lo hayan logrado, porque también Luz, has luchado muchísimo por esto, y que a través de tu voz, Fedra, pueda llegar finalmente este alto a esos agresores y que podamos vivir en paz y libres realmente y poder criar a nuestros hijos con esa libertad que merecemos y con ese respeto que merecemos como madres. Fedra, de verdad, no sabes, lo digo personalmente, pero yo sé que somos muchas las que te agradecemos el hecho de que estés haciendo esto y que espero de verdad con el corazón se apruebe. Porque si ya son muchos años los que bien vivimos muchas en violencia intrafamiliar, es súper doloroso que después de que te separes esperando tu paz sea aún peor, porque tienes este miedo de que un día tu hijo justamente no vuelva o que te agredan de muchas maneras, ¿no? Yo te quiero compartir esto y creo que nunca lo había dicho públicamente, pero a mí incluso me mandaron una orden de aprehensión para quererme quitar a mi hijo. Hoy que veo que se está probando esto, no sabes la alegría que me da, porque muchos hombres por lo menos van a pensarla 2 veces en seguir agrediendo a sus hijos y a sus exparejas. Y justamente quiero que también que les expliquemos a los hombres por qué es una ley vicaria, ¿no? Porque apenas llevé al pediatra a mi hijo y también estaba su papá y me dicen, ¿y qué es la ley vicaria, no? ¿Qué es esta iniciativa? Y les dije que pues justamente era después de que sufres toda esta violencia, te pueda proteger una ley, ¿no? A ti y a tus hijos. Y cínicamente me contestaron, entonces los hombres vamos a ser protegidos, ¿no? Dije, creo que no entienden todavía un poco, y el hecho de
de estas nuevas masculinidades. Creo que siempre se los repito, es súper, súper importante porque a veces nos quiebran. Y ¿por qué no va ciertamente dirigida o por qué es con esta perspectiva de género? ¿Por qué no los hombres son los protagonistas de esta ley? De verdad, muchas gracias. De verdad, les agradezco mucho, Nat, mi pequeña luz. María, ese es un tema muy sensible y no sé ni por dónde empezar después de haber escuchado todas esas historias, las historias que conozco de alguna de ellas, que como se los dije hace unos momentos, yo lo único que vengo es a ser portadora de sus iniciativas, de lo que ustedes esperan en un tema de reforma, en un tema estrictamente legal con cara a la sociedad. Los comentarios, a ver, el tema de las nuevas masculinidades, yo lo puedo entender de otra manera. Son aquellos varones que conviven en obligaciones y en responsabilidades directas y similares con las mujeres, pero en donde hay un tema de respeto. Las nuevas masculinidades no tienen nada que ver o no tienen una razón de ser en un tema de agresión. El tema de la ley vicaria es claramente, como ustedes ya lo explicaron, pero en pocas palabras. Cuando los hombres, los varones, los padres de familia ocupan a sus menores hijos para causarle un daño de manera directa a las mujeres. Y pueden ser por 1000 factores. Y eso es lo que nos sobra. Hoy por hoy, lo que estamos haciendo de manera directa en el tema del Congreso es presentar una iniciativa de ley en donde no nada más de manera directa se pueda responsabilizar a los ejecutores de las agresiones que cometan a través de sus hijos en contra de las madres de sus hijos. El tema de mujer, de las madres de sus propios hijos, generando un daño. Se tiene que ver no nada más con perspectiva de género, con perspectiva infantil. Claro. El daño que le hacen a los niños, el daño que le hacen a sus hijos y a sus hijas, ¿sí? Porque eso es lo que estamos generando hacia el futuro, en un tema de lo que vamos a formar seres humanos hacia el futuro, para ser libres, tranquilos, emocionalmente estables. No nada más se tiene que analizar desde un tema de una perspectiva de género, que eso es lo que muchos a veces como mujeres nos señalan. No, sí. Estamos hablando que también queremos analizarlo con perspectiva infantil, de menores, del daño que les generamos los padres y a los hijos cuando les inyectamos odio hacia sus madres. El respeto, yo siempre lo he dicho que existen muchas figuras de autoridad en mi niño, y entre ellos están los padres. Que una figura de autoridad para un menor le diga que agreda o se sienta utilizado para agredir a su madre, estamos formando seres humanos que parece incierto el futuro de esos niños emocionales. Entonces, ese es un tema que a mí me llevó, con toda esta plática que hemos tenido con diferentes mujeres, a presentar justamente esta iniciativa de ley para que hablemos sobre la armonización. Ya es un tema a nivel federal, estamos aplicándolo en el tema del Estado de Puebla, que no nada más tiene que ser además de manera directa entre el padre a la madre o a los hijos, sino a través de una tercera persona que la ley le llama interpósita persona. Okay. Es decir, que yo me pongo el ejemplo para que no se sientan agredidos muchos hombres, yo como mujer busque a una tercera persona para agredir a otro. Es decir, que el padre a través de otra persona genere una agresión a la madre de sus hijos. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. Para esto hay que reformar el Código Civil y obviamente el Código Penal. La ley vicaria se va a reformar de tal manera que no nada más va a ser utilizada para las agravantes en un tema de pérdida de patria potestad, es directamente lo que estamos proponiendo, es que se genere un delito totalmente independiente y autónomo para todos los hombres, porque además es un tema histórico. Es cierto lo que acabamos de decir. Y esto no se trata de un tema de estratos sociales. Hay muchas mujeres que sufren de violencia vicaria de manera permanente viviendo en su propia casa.
viviendo en su propio hogar. Y no hablamos de círculos sociales de estratos humildes. Esto no es de verdad, es sorprendente el número de personas, de mujeres que han sido y son agredidas de manera permanente, constante, diariamente. Y muchas veces no se van por el miedo y el temor, como lo acabas de decir, de no dejar a sus hijos y dejar de verlos indefinidamente. Entonces, y se malinterpreta muchas veces, es que no se va porque vive una vida cómoda, no se va por lo que le puedan dar, no se va por el nivel de vida que tiene, no se va muchas ocasiones, ¿sí? Porque tiene temor de que lo que le pueda pasar a sus hijos y a ella en lo personal. Entonces, cada caso es diferente, cada experiencia dolorosa es una historia desgarradora, y la idea es que podamos hacer esas reformas y llevarlas hasta el final en el tema del Congreso. Ese es un compromiso que yo he adquirido con varias de mis compañeras, de mis amigas y de aquellas mujeres que he escuchado a lo largo de, no nada más de este tiempo. Yo soy abogada de profesión, he tenido más de una ocasión a unas mujeres que han sufrido este tipo de acciones en contra. Entonces es por ellas y no nada más por nosotros, es para un tema del futuro. Hace rato lo comentábamos y estoy convencida de ello. Hoy es una novedad, porque es algo nuevo, porque hay una reforma. Vamos a educar de tal manera a partir de hoy el tema de los niños, que son el presente, que cuando pasen los años, ningún niño varón se va a atrever a ejercer una violencia en contra de la mamá de sus hijos, no porque existe una penalidad, sino porque ha sido educado y formado que no debe de ser. Entonces tenemos que empezar de alguna manera. Y este es el principio seguramente de otras más reformas que tendremos que llevar con la ayuda de ustedes en el Congreso. Yo puedo ser su voz en lo que ustedes me indiquen, en lo que ustedes me instruyan, me orienten, con todo gusto, ¿no? Oye, Fedra, y nos gustaría que compartieras con nuestro auditorio cuál es esa pena y por qué es que necesitamos, porque en Puebla tenemos ya una legislación, ¿no?, en el que actualmente la violencia vicaria estaba como un agravante. ¿Y cuál es este cambio y en qué radica y cuál es la pena de este delito? En Puebla solamente estaba considerada como un agravante precisamente en una causa para un tema de pérdida de patria potestad únicamente, pero no estaba considerado como un delito autónomo. Hoy la propuesta que traemos y llevamos al Congreso es que la violencia vicaria sea justamente sea considerada como un delito autónomo e independiente, con una penalidad de 3 a 10 años a quien ejerza de manera directa o a través de terceras personas, ¿sí?, una violencia, una agresión física, económica, emocional, ¿sí?, psicológica en contra de una mujer a través de sus hijos. Esa es la propuesta que estamos llevando en este momento al Congreso. Increíble. Y además, sí quiero comentarlo, prácticamente el 50% de mis compañeros legisladores y mis compañeras legisladoras se han sumado a esta propuesta. Vamos por buen camino, ya está en la comisión que le corresponde. Yo seguiré peleando desde ese punto. Hay muchas mujeres ahí y varones también que se sumaron, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Y queremos puntualizar el porqué de 3 a 10 años, porque en otro momento, al ser agravante solamente del delito de violencia vicaria, era una pena que se sumaba a una más. Eso hay que, como, vamos a ponerlo en términos que todo el mundo lo pueda entender, porque cuando vemos agravante, como que ¿y eso con qué se come? Tal vez muchas mujeres del otro lado no tengan estos tecnicismos jurídicos, y entonces también hay que decir que a nivel estadístico, las carpetas por violencia familiar, solo del grosso modo, del 100%, solo llegan 3 a una investigación formal o a judicializarse. De ese 3%, ahí se reduce el 50% que verdaderamente tienen acceso a una justicia. Entonces, imagínense cuántas mujeres realmente tienen acceso con violencia familiar.
¿Sale? Y si nosotros teníamos esta etiqueta, el de la violencia familiar, como hagan de cuenta que es como si fuera un pesito más, algo que ya estaba. Entonces, como no se daba la base, pues mucho menos la cereza del pastel, entendámoslo así, ¿sale? Claro. O sea, entonces, y aparte también es un tema técnico, como cualquier otro tipo de violencia. Si ya reconocimos en la ley de acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, que existe la violencia vicaria y que tiene un nombre, y cuál es el modus operandi de este tipo de violencia, como también puede ser la violencia digital de la ley Olimpia, o como puede ser la violencia ácida, ¿no? De nuestra querida Malena o de Carmen, y todas ellas que también son precursoras, que tienen una pena autónoma, como por qué no tratar de esa misma manera la violencia vicaria. Entonces, en ese mismo sintonía es que nosotros llegamos contigo y propusimos que tuviera una pena autónoma, individualizada, y también ese tipo de pena, porque lo que estamos blindando es que los agresores, hay que destacar muy bien, agresores, la ley vicaria no es una ley misándrica. No estamos hablando de que todos los hombres cometen el delito de violencia vicaria. Eso es sumamente importante. Eso es súper importante, porque no crean, y yo he visto últimamente, ¿no? Que dicen, ay, es que el tema de la mujer y ya nos trae agobiados porque nada más son ustedes. A ver, el tema es que nunca se nos visibilizó, y entonces es por ello que ahorita necesitamos reformar y meter iniciativas y pues meterle con todo al tema de la mujer ahorita que se está dando la apertura. ¿Por qué? Porque no la había. Y no somos conflictivas, no buscamos el conflicto, al contrario, las mujeres que realmente luchamos por esto, buscamos que el bien de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de vivir libres y en paz, y también que se nos reconozca el trabajo que hemos venido realizando desde hace muchos años, ¿no? Y también las oportunidades en este sentido, y no me dejarás mentir, Fedra, que, o sea, apenas se está viendo esta apertura. Yo prácticamente en el tema de político también lo viví, ¿no? Hace 6 años se me abren las puertas gracias a que se legisló el 50-50, que no debería de ser así, que debería de ser por nuestra capacidad, pero si no existe esto, no seríamos hay menos. Estas oportunidades y seríamos menos, exactamente. Totalmente de acuerdo. Lo cierto es que el tema de la violencia en contra de las mujeres se habían organizado. No es que sea el tiempo de las mujeres ahora, porque afortunadamente, y lo digo con responsabilidad de mis palabras, que aunque no es una mujer que ha sido postulada por el tema de mi partido que yo represento, lo cierto es que es histórico que una mujer hoy esté y sea presidenta de la República. Pero no es el tema de que sea el tiempo de las mujeres, no. Es el tema que todo esto se normalizó. Era normal que nos gritaran, que nos agredieran, que nos sobajaran. Como tú lo acabas de decir, es un tema de capacidades. Biológicamente somos diferentes a los varones, sí, pero intelectualmente tenemos las mismas capacidades. Entonces, el hecho de que nos tomen en cuenta y que nos vean como pares, eso es importante, para tener una mejor vida, para ser más libres, mental y psicológicamente. Entonces me parece que es los tiempos de ponerle las cosas, llamarlas por su nombre. En ese lado oscuro que a veces se tienen en las relaciones, que uno no quiere hablar o no quiere, por evitar un dolor mayor a los hijos o un tema en la familia, te quedas callado. Y el simple hecho de levantar la voz no quiere decir que sea un tema en contra de ellos, o que seamos violentas, o que seamos revoltosas, ni que estemos generalizando. Exacto. No, ni tampoco estamos generalizando. Cuidado. Porque así también podemos decir que hay hombres responsables, que hay hombres serios, que hay hombres buenos. Sí. Sería una equivocación de nuestra parte generalizar que todos los hombres son iguales. Desgraciadamente, por unos, hay otros que se pueden sentir involucrados. Pero
Esto no es en contra de aquellos, no es en contra del género masculino, es un derecho. Claro. Es correcto. Es un derecho, no es un tema en contra de los varones, no es un tema en contra de ellos. Sabemos que para poder subsistir y estar aquí, nos requerimos a ellos y nos requieren a nosotras. Es un tema justamente de derechos, es un tema de igualdad. Exacto. Y en ese rubro sí me gustaría abundar, porque muchas de las preguntas que nos llegan a nuestras diferentes redes es ¿por qué no es si es una ley igual? ¿Por qué no es para hombres y mujeres? Y no, que si esta ley realmente no está contraviniendo el artículo 4 de nuestra Constitución, en donde nos coloca a hombres y a mujeres en un plano de equidad e igualdad. Y aquí no es que Luz diga y no es que Fedra lo diga, Es un tipo de violencia de género. es que vamos a dar un contexto un tanto legal en manzanas y palitos. Partimos del hecho de que en México la violencia hacia las mujeres está recrudecida incluso en nuestra época, que todavía no hemos logrado ni esta paridad ni esta igualdad sustantiva. ¿Qué es esta igualdad sustantiva? Que verdaderamente llegue y que la vivan cada una de las mujeres. Una vez dicho esto, en este sentido, México ha firmado convenios de manera internacional porque esto ya es medible y ha sido medible desde 1979. De hecho, es cuando México firma un convenio que se llama CEDAW, que es el Convenio para la Eliminación de Todo Tipo de Violencias en contra de las Mujeres, en sus siglas en inglés. Entonces, cuando México hace este compromiso internacional por verdaderamente generar espacios en donde hombres y mujeres puedan tener los mismos derechos, es que en su artículo 4 también de la Convención establece que aprueba ciertas medidas compensatorias que son temporales. ¿Esto qué significa? Que México puede hacer leyes, como es el caso ahorita la competencia de nuestra querida Fedra, hacer leyes, hacer políticas públicas encaminadas a hacer un efecto de peso y contrapeso contra las desigualdades sistémicas que en México se han vivido. Entonces, si nos dicen, oye, es una ley desigual, es una ley que está generando esta compensación temporal hasta en un momento y tanto, cuando ya se logre, esto va a desaparecer. Claro. Porque no hay necesidad, porque ya estamos. Oye, pero entonces a los hombres se les está dejando desprotegidos cuando vienen un tipo de violencia. No. Y para esto soy muy puntual y muy técnica. Hay 2 criterios de la Corte de este año, emitidos en febrero y marzo del presente año correspondientemente, por unas acciones de inconstitucionalidad que generaron efectivamente hombres del estado de San Luis Potosí y de Michoacán, que dijeron, esta ley está en contra de la ley de igualdad de género. Y la Suprema Corte establece y dice, nosotros no solamente hicimos un análisis de los artículos, porque cuando hablamos de ley vicaria no significa que sacamos un código de ley vicaria, significa que dentro de las leyes que ya existen, adicionamos, reformamos y metemos algunas cosas para poder generar este sistema de pesos y contrapesos. Y entonces, una vez dicho esto, los ministros de la Corte dijeron, este análisis es porque las mujeres han estado viviendo esto desde décadas antes y no se ha observado, y lo que no se observa o lo que no es visible se repite. Y entonces requerimos esta medida provisional, temporal y sobre todo este efecto diferenciador que es muy característico de la perspectiva de género. Ya cuando digo esto, decimos que prácticamente está dicho todo. Y sin embargo, ya solo para concluir esta idea, es los ministros dicen, hicimos un análisis sistémico de toda la ley. Es decir, para ver si efectivamente los hombres estaban siendo desprotegidos. Y la respuesta es no. Porque cuando a un hombre se le retiene, se le sustrae a su hijo o no lo dejan ver por alguna circunstancia, él ya está protegido desde las leyes de violencia familiar. Porque eso ya está. Y es un derecho también que tienen los niños, o sea, de convivir con ambas partes. Exacto. Y eso ya está. Pero no se había observado y tipificado como tal fenómeno de la violencia acumulada hacia las mujeres. Y por ejemplo, les voy a dar un dato histórico que a mí me impactó mucho. Y creo que no te lo compartí, te lo voy a compartir. Estaba yo en
en la promoción de un nuevo libro de Elvia Carrillo Ponte, que es nuestra sufragista. Y con ella, al ver su historia y su bibliografía, me doy cuenta que tan solo en México ella es una de las pioneras y que vivió violencia vicaria, y estamos hablando de 1928. Cuando ella empieza en este andar político y en esta necesidad de ser visible el voto en la mujer y en la vida política, su esposo, de que en ese momento le promueve un divorcio. Y en aquella época las mujeres que eran sometidas al divorcio las eran colocadas en un lugar, así como para, vas a estar con las manos de otro hombre, porque ya no vas a estar conmigo. Y ella logra promover una acción civil en la que lo que quería era estar con su hijo, porque ya la había separado de su hijo. Lo que ella logra demostrar en su demanda, le dicen que por ser en extremo revoltosa, en extremo libre, ¿no? Y que no podía ser domada por nadie. Entonces ella logra regresar a su casa para poder maternar con su hijo. Ese fue su logro. Ni siquiera el divorcio. A mí me impactó mucho porque estamos hablando de 1920, pero creo que esto ha sido permitido y sostenido por muchas décadas antes. Y el hecho de que hoy legisladoras que están como tú trabajando por esto y que lo hagamos visible, me parece que es el logro más grande que estamos teniendo las mujeres. Oye, Fedra, ¿qué fue lo que te impulsó a proponer esta iniciativa dentro del Congreso? ¿Por qué preguntas? Bueno, es que nuestro público no lo sabe. Les voy a comentar. Hace más o menos 2 años, Sí. porque esta iniciativa fue, la verdad es que hay que reconocer honor a quien honor merece. Fue presentada inicialmente por Aurora Sierra, la diputada, que en paz descanse. Entonces, como todo en la vida es perfeccionable, ¿sí? En esa ocasión yo conocí a Luz y nos sentamos con un grupo de mujeres. Y la verdad, las historias son desgarradoras. Y por eso les hablaba que no se trata de un tema de un extracto social. Había de todos los niveles socioeconómicos. Sí, no es un caso aislado. No. Entonces, pasó el tiempo, seguí conviviendo con algunos personajes que me hicieron sentir su historia y su dolor como mío. Y cuando uno no puede perder, porque la sensibilidad no puede ser omisa al dolor ajeno. Somos seres humanos. Entonces, la verdad es que cuando yo escucho, yo no sé qué hubiera hecho sin el hecho de que me arrebataran al hijo, ¿no? Entonces es ponerse en el papel y en los zapatos de la otra persona. Lo hemos comentado, lo hemos platicado y les dije, bueno, pues me voy a estrenar como diputada, es mi primera experiencia legislativa, me voy a estrenar como diputada con algo que pueda ser productivo y algo que pueda dejar yo. No sé cómo pase lo que pase en los siguientes años, no sé cuántas iniciativas pueda presentar más, pero algo que por lo menos yo sí quiero dejar un poquito de lo que soy, un poquito de lo que yo he venido aprendiendo, un poquito de lo que me han enseñado en el tema de mi experiencia en el Congreso, ¿no? Se nos olvida que esta ley no es un tema a favor de las mujeres. Lo más importante siempre es el interés superior. Sí. Y el interés superior Son nuestros son los hijos. menos. A ver, no es una lucha entre padres y madres. Es lo que el resultado final de esta ley es un tema que va a beneficiar a los niños en su vida del día a día, en su vida emocional, psicológica, física, que no son ellos el día de mañana agresores. Entonces, si esta ley surge, es porque precisamente lo que acaba de decir justamente Luz es cierto. Era acciones que siempre se daban en la intimidad donde nadie se conocía. Y siempre las mujeres fueron víctimas, no los varones. Y hoy es un derecho. Hoy es un derecho. Un derecho que no nada más tienen ustedes, que tenemos
pues yo no tengo, ya mis hijos son grandes, pero no sé, puedo ser abuela, pero no se trata de un tema de mujeres, se trata de un tema de un derecho de los niños. El bien jurídicamente protegido debe de ser la libertad de un menor de tener a sus padres, convivir con ellos de manera general, junta. Entonces, sana, exactamente. A ver, ninguna de las que están aquí en la mesa habla, y hemos hablado, a nadie he escuchado de las mujeres que me han presentado Luz en decir que no quieren que los niños no vean a sus padres, varones. No, ninguna. Lo que queremos es una convivencia sana entre las madres y los hijos. Y obviamente, por ende, un tema con los padres. ¿Sí? Y si para eso, para lograr que tengan ese derecho sea ejecutado a favor de los niños, hay que hacer este tipo de reformas, pues hay que hacerlas. Y si hay que perfeccionarlas, vamos a perfeccionarlas. Puedo estar ahí o puedo estar en otro lado y perfeccionamos juntas. La idea es que podamos sentirnos más seguras, ¿sí? Y que los niños finalmente tengan una infancia más feliz. Es correcto. De hecho, siempre que hablo con mis amigos cuando están en este tema de separarse, siempre les hago mucho hincapié en el tema de que si las mamás de sus hijos están bien, sus hijos van a estar bien, ¿no? A ver, es en general que la mayoría son proveedores y a las mujeres a veces nos toca estar más con nuestros hijos, cuidar más de nuestros hijos, y eso no quiere decir que sea fácil, porque déjenme decirles que a veces es más difícil estar en la casa que salirte a trabajar como mujer, ¿no? Y ahora doblemente más las que trabajamos y las que vemos a nuestros hijos, es mucho más complicado. Y hace unos días hice un live en TikTok y salió este tema, ¿no? Que por qué tenían que darles a las mujeres si ya se habían separado de ellas y hacer este compromiso, pues ya que ellas se mantuvieran, ¿no? Y aparte entró uno de Culiacán, que allá pues se da mucho más este tema, y yo les decía, a ver, tú hiciste un compromiso, acordaron que la mujer se iba a hacer cargo de los niños. Ahora tú quieres que ella trabaje, pues entonces también lo llevas a la escuela, lo llevas a actividades, porque no es fácil. O sea, aparentemente dicen, ay, es que es muy fácil estar en tu casa y jugar a la casita, como a mí en algún momento me lo llegaron a decir. Pero el cuidado de un menor es muy complejo. O sea, y llevarlos a las actividades en las tardes y darles de comer y, o sea, todas estas cosas no las ven, ¿no? Entonces, y se los digo, si algún hombre está viendo este programa, para las mujeres tampoco es fácil dejar a un lado también sus vidas y dejar crecer profesionalmente. Muchas lo hacen, y sé que lo hacen con todo el amor del mundo para dedicarse a sus hijos, pero no lo vean como un tema de, ay, es que me está quitando, me está, lo quiere para las uñas, lo quiere para las uñas, para la camioneta y todo, porque al final el que su mamá se vea bien es presentación para los niños en la escuela. Pero que aparte no, porque no se ocupa para las uñas, o sea, luego dan, pero aún dan 500 así pesos fuera, al mes, man. Pero los que hemos tenido hijos, de verdad, que no alcanza. No, No alcanza. hay hombres que dan 500 pesos al mes. ¿Tú sí. crees que va a servir para las uñas? No, mi rey. Pero bueno, del miedo. A ver, el derecho de alimentos es irrenunciable. ¿Por qué? Menos por menos. Tú no puedes tú no puedes renunciar a ese derecho por tus hijos. Eso es una obligación. Es una obligación para los niños. Es una obligación para las mujeres que no trabajan. Es un tema jurídico, no es un tema sacado de la manga. ¿Sí? La ley también habla, por eso hablábamos hace un momento justamente de los derechos de los hombres en un tema de equidad. claro, Cuando hay un divorcio, cuando hay una separación y se prueba que hay un tema de ingresos por parte de la mujer, el juez está obligado justamente a equilibrar el tema de las pensiones. Pero eso no quiere decir que ni ella ni él deban aportar. En el caso de las madres, cuando se dedican al 100% al tema del hogar,
el tema de los hijos, ahora afortunadamente ha habido también otras reformas en beneficio de las mujeres. Claro. No vamos a hablar de los temas ahora justamente de los temas de divorcio, del tema de las sociedades conyugales, el tema de los bienes mancomunados, no vamos a hablar de eso, pero es un derecho, y el derecho lo tiene sobre todo el tema de los niños. Entonces tiene que haber un equilibrio entre además lo que se percibe, sí, pero además también en la forma de vida, porque en muchas ocasiones lo que pasa es que se tiene controlado. ¿sabes que se tiene un ingreso, o sea, comprobable un ingreso? Sí, claro. Y entonces resulta que después ya son barrenderos. Pero fíjate, Porque como director gana como barrendero. Exacto. Pero Eso es lo que sucede. el nivel de vida al que está todo eso el juez, el juzgador, está obligado a analizar. Todo eso entre lo que se percibe y el propio nivel de vida. A qué colegio van los niños, qué tipo de viaje tiene, un tema de esparcimiento, porque la palabra alimentos no habla un tema de comida, no habla un tema del vestido. Es muy amplia la palabra, hasta el tema de esparcimientos que tiene que tener derecho el menor. Y ellos son las víctimas directas, las mujeres, y más directos los niños de la violencia vicaria. Esa es la verdad. Sí, lo sufrimos nosotros, ellos se replegan a lo que diga su padre, en todo caso si quiere que vean a su madre o no. Pero realmente las víctimas reales hacia el futuro son ellos, son los niños y las niñas. Y hay algo que quiero puntualizar, porque también se involucra con algo que vas a promover muy recientemente y con muchas ganas, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Sí. ¿A qué se refiere? Y es que tú lo tocaste, el tema de que si hay mujeres que dedicaron su vida al hogar, todas las acciones que una mujer hace en el hogar es un trabajo redituable, ¿sale? Si nosotros capitalizamos el lavar, el planchar, el aseo, el servicio de niñera, o sea, de verdad, chofer, psicóloga, enfermera. Son muchas acciones que tienen un costo y que hoy, gracias a la visión de muchas personas que tienen derechos progresistas, como es el caso, estamos tratando de darle un nuevo sentido y un nuevo valor a todo eso que de por sí se hace, y que hoy también en esta equidad de género, igualdad de género, vamos hacia la igualdad, también cuando se divorcian, y que sí está padrísimo, podemos dar lo mismo, pero entonces el nivel de cuidados también tendría. Claro. Para que puedan ellos seguir con el sistema, con lo que están haciendo, que es cuidar a los hijos. No nada más se trató, es el tema, se quitaron las estancias infantiles. Bueno, ¿quiénes se van a encargar? Porque es real, en muchos de los casos son las abuelas y los abuelos. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a ayudar a los abuelas y a los abuelos que en un momento dado puedan cuidar bien a los pequeños? Bueno, nos vamos a orientar, les vamos a decir cómo pueden tener un trato con los niños, pero además, ¿sabes qué? También les vamos a dar un apoyo económico para que se sientan ellos que el trabajo que están realizando sí está considerado y tiene un apoyo, un valor. Sí, no nada más el agradecimiento de la familia, que espero que así siempre sea, pero pero si no, la ley va a ir. Exactamente. Y es que eso va a garantizar también que la violencia económica se disminuya, porque entonces cuando las mujeres que se dedican al hogar y también la familia adyacente y que es parte de, aunque no es núcleo, estén, pues eso genera entonces bienestar, y entonces las mujeres pueden tomar decisiones de salir de estos círculos que no son afables para ellas con mucho más seguridad, y esas son muchas más protecciones para nosotros. ¿Estás de acuerdo? Todo ese tipo de iniciativas. Voy la próxima semana, no esta semana, voy a presentar un proyecto también hablando sobre la explotación infantil, hablé sobre el tema del grooming y el ciberacoso infantil. O sea, todo eso va encaminado a un tema de la sociedad, así como es el tema de la ley vicaria, para vivir mejor, para vivir en armonía, para que, tenemos que aprender a respetar los derechos, claro, ¿no? Es el lema. Muchas Pedra, gracias de verdad. por haber venido. Sí. No, muchas gracias a ustedes, chicas, por haberme invitado. No necesita uno tener la experiencia de manera directa.
Basta con escuchar a quien sufre a veces algún tipo de violación a sus derechos, a sus sentimientos, para poder hacer suyo el dolor, ¿no? Lo decía Luz hace unos días y tienen toda la razón. Los hijos, tenemos que aprender que los hijos de una son los hijos de todos. Porque si bien es cierto, yo tengo un hijo adulto, tampoco me va a gustar que mi hijo en un momento dado varón o alguno de mis nietos sufra ese tipo de violencia. No es un tema actual, es un tema hacia el futuro. Vamos por lo que queremos, que es una niñez sana, protegida, escuchada, visibilizada y alegre. Y si para eso tienen, las madres levantan la voz, pues bien hecho, muy bien hecho. No hay otra. La voz de los niños son la voz de sus hijos. Entonces, si para eso, para que tengamos un futuro con esos niños libres, para que seamos una mejor sociedad con esos niños hacia el futuro, sus madres tienen que levantar la voz para ser escuchadas y demandar sus derechos, pues adelante. Vamos juntas. Y aparte recuerden también como padres que si aman tanto a sus hijos, los hijos lo que más aman es a sus madres. Entonces, no las dañen. Bueno, y se nos acabó el tiempo, chicas. Creo que se nos fue muy rápido. Fue un programa muy productivo. En realidad es de mucho contenido. Así que, por favor, háganos el favor de compartirlo, porque esta información es información que salva vidas. Tú no sabes a quién le puede llegar, cómo se pueden identificar y qué es hoy lo que están proponiendo en el Congreso para que puedan protegerse a ustedes y a sus infancias. No nos queda más que agradecerles su atención. ¿Alguien más quiere concluir? Creo que yo voy a decir algo. A ver, este tema de los derechos, este tema de la ley vicaria no quiere decir que se le dan más derechos a la mujer y se le restan al varón. Cuidado, no tergiversemos el tema. Esto no quiere decir que a ellos se les quiten algunos derechos. Los derechos de los varones están implícitos en la ley. Sí. Y pueden ir directamente a consultarlos en cada cosa. ¿Sí? Esto no es un tema en contra de ellos. No. Es un tema de un derecho que tenemos las madres y que tienen los menores, niñas, niños y adolescentes, de convivir en armonía con su señora madre. No es un tema de en contra de ellos, anulando los derechos que ellos tienen. No, que quede claro. Ya existen. Ya existen. Y los pueden aplicar, los pueden consultar directa o a través de un abogado o un defensor público, para que no se tergiverse el tema, ¿no? Mejor dicho, imposible. Muchas gracias, Sara. Yo solo quiero concluir este programa especial porque también yo soy la voz de muchas mujeres y la mía misma, decirle a nuestros hijos, como siempre, hija, hijo, mamá te ama con todo su ser. Hija, hijo, este es un ejercicio para poder acercarme cada día más a ti y que recuerdes que mamá te ama con todo el corazón. Tómate, te adoro. Nunca te dejo de pensar. Besos. Besos. Nos vemos. Bye.